Señor Jesús, Dios les bendiga, amados hermanos. Esta noche pues damos gracias al Señor porque aunque sea así desde nuestros hogares, de nuestro hogar al de ustedes, pero siempre estamos para esta hora dándole un tiempo a la palabra del Señor. Queremos decir que estamos orando por ustedes para que el Señor siga guardándolos. Que el Señor pues siga tomando control de todo, ¿verdad? Sus economías, su salud. Le damos gracias porque realmente el Señor ha sido bueno de gran manera. Quiero invitarlos que elevemos una oración en esta noche. Padre Santo, Señor Jesús, amén. Señor de la gloria, venimos delante de tu presencia, Dios mío, reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu majestad. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Nosotros somos, Señor Jesús, ovejas de tu prado. Dios de la gloria, gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Tú has sido muy bueno, tú has sido fiel, Señor Jesús. Tu cuidado sobre nuestras vidas, Señor, nuestra salud, Señor, nuestros familiares, Señor Jesús, se hace visible, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, te pido en esta hora que tú sigas bendiciendo a nuestros hermanos, Señor Jesús. Los que nos acompañan, Señor, también en esta hora, escuchando esta prédica, Señor, que seas tú tocando sus vidas, sus corazones. Yo te pido, Señor, una bendición para cada uno, Señor Jesús, de nuestros hermanos en toda esta nación, todos esos lugares donde ahora estamos de esta manera, Señor, llevando el mensaje de tu palabra. Cada uno de mis hermanos, los pastores, Señor, obreros, cada uno de ellos, los hermanos en general, que seas tú bendiciendo y guardando a aquellos que ya están empezando a trabajar nuevamente, que tú los lleves siempre en el hueco de tu mano, guardando sus vidas, Señor Jesús. Guarda a nuestros familiares que están lejos de nosotros, Señor. Solamente tú puedes hacerlo porque tú eres Dios de cerca, Dios de largo. Y en ti hemos confiado, Señor Jesús. Y te pido que ahora en esta noche, a través de esta palabra, Señor Jesús, tú puedas darnos, Señor Jesús. Darnos entendimiento, Señor Jesús, el conocimiento. Que tú nos digas, Señor Jesús, de qué manera nosotros, Señor, debemos comportarnos. La manera que tú quieres, Señor. Haciendo sí, siempre tu voluntad. Dios mío, te alabamos, te glorificamos, te damos honra y gloria en esta noche. Y te damos de antemano, Señor Jesús, gracias, porque sabemos que tu palabra, Señor, va a llegar a nosotros como un ungüento, Señor Jesús, que sana, Señor, nuestras almas, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, por este privilegio que tú nos das, Señor. Amén y amén. En esta noche, hermanos, quiero tomar un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Y vamos a leer dos versículos. Según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. A la letra dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, pues allí donde están en sus hogares cómodos, vamos a entrar entonces en esta noche la enseñanza. Quiero decirles que Jesucristo es la verdadera libertad. Como vimos este capítulo, Jesús había estado hablando anteriormente con una multitud. Se suponía que entre esa multitud pues estaban sus discípulos, aquellos que le seguían para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y él empezó, digamos, hablándoles acerca de que él era la luz del mundo, ¿verdad? Que quien le seguía a él pues no andaría en tinieblas. También él hace ver aquí de que su partida ya estaba muy pronto.
Y también les habla pues acerca el pasaje que leímos acerca de la verdad, que la verdad los haría libre. Y es aquí cuando él nota que algunos en ese grupo, en esa multitud, como que profesaban creerle y mostraban una fe genuina, pero hubo otros que le dieron quizás tributo solo de labios, de la boca hacia afuera, pero nada que saliera realmente, nada verdadero del corazón. Podríamos decir que así como en los tiempos de Jesús, en estos tiempos que nosotros estamos ahora viviendo, también podemos encontrar gente así. Gente que se muestra entusiasmada cuando se habla de Jesús, gente que conoce las historias bíblicas, pero que sus vidas viven de una manera que viven a su antojo, ¿verdad? Y nunca adquieren un compromiso realmente, un compromiso verdadero con el Señor, como el Señor quiere que le sirvamos. Eso se llama un cristianismo superficial. Y el apóstol Santiago habla de eso en el capítulo 1 y el verso 26, cuando dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. Se hace ese contraste entre una religión vana y la religión que es pura e incontaminada. Esto es lo que Jesús, aquí en el pasaje que leímos, pues también marcó esa diferencia. Hace una distinción entre esas dos clases podríamos decir, de discípulos, de personas. Habla de los discípulos, pero él, como miramos, como leímos, dice que si permanecemos en su palabra, entonces allí hay un sí, serán verdaderamente mis discípulos, dijo él. O sea, el verdadero discípulo es aquel que adquiere el compromiso, ¿no? Que se entrega, podemos decir, al Señor de una manera completa, que permanece en su palabra, que no hay nada ni nadie que lo pueda mover de ahí. Y esto nos da a entender algo también a nosotros, de que la fe tiene una cualidad. Esa cualidad se llama permanencia. Porque la persona que permanece es esa persona que está constante, esa persona que tiene duración, es la persona que no modifica en nada. Esa es la persona que no es inestable. Y aquí, en los caminos del Señor, se necesita permanecer, estar firme, no importando cuál circunstancia pueda venir o nos pueda rodear. El pasaje me muestra algo, y es que aún siendo la presencia de nuestro Dios, la misma presencia de Jesús, Jesús se encontró en ese grupo que habían judíos que no conocían esta verdad y por esa razón se encontraban, digamos, en una forma terrible de esclavitud, de ignorancia, llenos de error, llenos incluso de superstición, y estaban hasta, digamos, eran hasta esclavos del pecado. Nosotros sabemos bien de que solamente cuando tenemos el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, es que nosotros podemos ser libres. Libres de todas esas ataduras del pecado, de todas esas cosas que andábamos cuando andábamos sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Pero cuando recibimos la luz del Evangelio, fue allí cuando el poder del Espíritu Santo nos condujo, ¿verdad?, a una verdad. Y sabemos que esta palabra es verdad porque nuestro Dios también es verdad.
Y esta palabra fue la que nos abrió el entendimiento a la salvación. Por eso cuando la palabra dice en Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la única verdad confiable. ¿Bien? Aquí hay algo que también me llamó mucho la atención y fue la reacción que tuvieron esa cantidad de judíos que cuando oyeron a Jesús hablar acerca de la libertad, se incomodaron, se resintieron, se ve que se resintieron al momento porque se les salió la arrogancia, el orgullo quizás, se sintieron superiores porque según ellos estaban bajo el linaje de Abraham. O sea, una posición muy alta para ellos. Claro que estaban muy equivocados porque no querían reconocer sus faltas, sus errores. Ellos dijeron, ¿cuándo nosotros fuimos esclavos? Pero todos sabemos que ellos fueron esclavos en Egipto. O sea que a Egipto no llegaron de vacaciones, de paseo, sino que fueron en una condición de esclavos. Luego a ellos también los esclavizaron los asirios, los esclavizaron los babilonios, los esclavizaron los persas, los esclavizaron los griegos. Estaban esclavizados en ese momento por los romanos. Y además de que estaban esclavos de la ley del pecado. Entonces, aquí como que ellos pretendían ser muy religiosos, cuando a la verdad pues andaban errados y de alguna manera en ese momento ante el Dios Todopoderoso se habían portado de una manera irreverente. Y lo peor de todo es que ahí mismo ellos tramaron, digamos, la muerte de Jesucristo. Nosotros podemos darnos cuenta de que ante la verdad no se puede discutir. Y no hay tiniebla que pueda, digamos, encubrir esta verdad. O sea que ante la verdad nosotros lo que tenemos que hacer es asumirla, es adquirir compromiso, es adquirir responsabilidad. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros cuando nosotros queremos ser sus verdaderos discípulos. Nosotros como verdaderos discípulos también necesitamos entonces presentar esta verdad para que sea a través de la verdad, llegando a los corazones, que esta verdad redarguya de pecado a aquellos que aún no conocen la verdad del Evangelio. Que sea esta verdad que los liberte de ese cautiverio en el cual se encuentran muchos en este momento. Que cuando ellos puedan escuchar esta palabra, ellos puedan darle cabida en el corazón, y cuando eso suceda, pues entonces la obedezcan, y ahí es cuando ellos van a empezar a darse cuenta de las cosas maravillosas que Dios puede hacer con la vida de aquel que se rinde a Él. Vemos que el pasaje decía, si vosotros permanecieres en mi palabra. Ahí hay un sí antes de eso, que es un sí, podríamos decir, condicional. Hay que permanecer. El que no permanece, pues, ¿qué se va a hacer? No va a alcanzar lo que Dios tiene preparado para ellos. Pero la palabra permanecer significa que hay que morar, hay que perseverar, que hay que habitar, que hay que continuar. Eso es lo que dice el diccionario en cuanto a permanecer. Lo opuesto, como digo, pues un no es rechazar al Señor. Ahora, si nosotros rechazamos esta verdad, pues ¿con qué, digamos, qué base tendríamos, ¿verdad?
para decir que somos verdaderos hijos de Dios, cuando realmente no queremos hacer su voluntad, no nos queremos someter a la voluntad del Señor. Hoy nosotros podemos decir que el Señor pues nos ha libertado a cada uno de nosotros, nos ha libertado de ese yugo del pecado y de la ley. Ahora, tampoco podemos decir sí que esta libertad nos da el derecho de hacer lo que a nosotros mejor nos parezca. Porque hoy se vive esa clase de cristianismo. Muchos viviendo un cristianismo, pero haciendo las cosas a su manera. Nosotros hemos conocido esta verdad. Y cuando conocemos la verdad, nosotros nos hemos apercibido, hemos entendido, hemos aprendido, hemos tenido, digamos, el conocimiento. Entonces, conocer la verdad implica mucho más que tan solo, digamos, oír, de oída, ¿no? Porque de oída, pues, abunda el que es un oidor, pero puede ser un oidor olvidadizo, como dijo Santiago. Entonces, conocer la verdad también implica no tan solo ser leedor de la palabra, porque también muchas personas se jactan de decir, no, yo leo la Biblia. Otros dicen, bueno, que sí, yo tengo la Biblia, la tienen incluso como un adorno. Sacan pasajes de la Biblia para ponerlos de adornos en sus paredes de sus casas. Las usan como, digamos, palabras de ánimo en una tarjetita. Pero todo eso, no quiero decir que sea malo, pero lo más importante es que eso, en vez de que esté de adorno por allá afuera, en lo exterior, que esa palabra esté adornando el interno del corazón, que esté entronada en el corazón de cada uno, que sea allí donde more esa palabra. Porque cuando la palabra del Señor mora en el corazón, entonces allí es cuando el alma sale de toda esa opresión del pecado, cuando el alma siente que hay como un refrigerio para ella, cuando está en necesidad. O sea, el hecho de solo llamarse discípulo, pues muchos pueden decirse que son discípulos de Jesucristo y de hasta creer, pero no estar motivado a crecer, que eso es muy diferente. Hay que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Cuando nosotros recibimos esta palabra, pues la recibimos con un propósito de parte del Maestro. Nosotros primeramente la asimilamos, la digerimos, pero ahora tenemos que esforzarnos también para compartirla. O sea, hay quienes reciben, pero no dan, pero nosotros tenemos que recibir y dar a la vez. Ayudar a que otros que aún no conocen puedan crecer en el conocimiento de esta palabra. Así que para nosotros que ya somos conocedores de esta palabra, pues hermanos, mantengamos esta palabra en el corazón. Démosle el tiempo necesario para que nosotros sigamos escudriñándola. Olvídese que realmente la palabra, cuando uno quiere hablarla, usted no necesita, podría decir yo en este momento, de que si no soy, digamos, un teólogo, que si no tengo un instituto bíblico. No, usted lea la palabra, escudriñela, memorícela. Y cuando le toque hablarle a alguna persona, el que se va a encargar de sacar de allá de lo profundo de su corazón las palabras que tiene que decir es el Espíritu Santo. Nosotros solo nos ponemos a disposición de Él, del Señor, del Espíritu Santo, y entonces, si hay palabra en el corazón, de seguro que usted va a tener una palabra de ánimo, de aliento para alguien que la necesita. Pero tenemos que guardar la palabra, amarla, vivirla. Juan capítulo 14
Y verso 23 dijo así el Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Otro pasaje de Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que vale la pena guardar la palabra, y este es el tiempo muy importante para que nosotros pues nos llenemos de esta palabra, que la retengamos, que pongamos nuestros ojos en ella, que la obedezcamos y vivamos de acuerdo a la palabra. Y sobre todo, cuando nosotros tenemos bastante conocimiento de la palabra, entonces nosotros vamos a saber defender esta verdad, porque también eso es muy importante. Es importante que nosotros sepamos defender la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos también en un mundo en el cual hay mucho doctrina errónea. En este tiempo que se está escuchando muchos mensajes, pero nosotros tenemos que recapacitar, ¿verdad? Y tratar de no descuidar nuestra fe, nuestra libertad en Cristo. Que hay errores doctrinales, sí los hay. Hay sobreabundancia de pecado, todo eso lo hay. Pero para nosotros la libertad en Cristo, eso tiene un nombre, y eso se llama sujeción. Nosotros vamos a estar en sujeción a su palabra y en una entrega total. Ya Cristo dejó un orden establecido en su palabra para que la iglesia camine de acuerdo a ese orden. Él nos libertó del yugo del pecado y ahora Él es el amo y Señor de nuestras vidas. Por eso dejemos que sea Él, a través de su palabra, que nos guíe, que Él nos dirija. El apóstol Pedro dijo en cierta ocasión: como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto, dice, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que no permita que su fe sea bombardeada por la ignorancia, podemos decir, de los insensatos. O sea, no vivamos en la servidumbre del terror, vivamos como siervos de Dios para la gloria de Dios mismo. Amén. Hermanos, seguiremos orando por cada uno de ustedes para que el Señor los guarde y que nos siga dando paciencia, que sepamos esperar el tiempo en el cual pues se nos indique cuándo debemos ya de reunirnos. Yo sé que los extrañamos, todos nos extrañamos, y que estar en comunión, estar allí reunidos, pues es algo que nos llena también el corazón. No quiero decir que a través de la distancia, así como estamos ahora, pues no nos llenamos con la palabra. Pero claro que cuando compartimos, sentimos esa alegría de poder estar cerca de ustedes. Pero vamos a seguir esperando. Yo pienso que muy pronto, y ese día pues vamos a celebrarlo, como lo he dicho otras veces anteriores. Y que el Señor nos ayude después de esto, que Él nos indique cómo vamos a trabajar, pero que nos permita, sí, a nosotros disponer todo nuestro ser al servicio de Él. Amén. Que tengamos el tiempo, que le dediquemos suficiente tiempo para que podamos ver que su obra realmente pues sea un éxito, que podamos ver muchas almas que realmente están necesitadas de que esta palabra, de que esta verdad que a nosotros nos hizo libres, que también los liberte a ellos. Amén. Voy a orar por ustedes, mis hermanos. Padre Santo, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias por estos momentos que tú nos has permitido, Señor Jesús. Yo solo te pido que tú sigas guardando, Señor Jesús, a mis hermanos, Señor. Que tú, a través de esta palabra, que muchas personas, Señor, que aún no te conocen,
Puede esta palabra ir trabajando en sus corazones, transformando sus vidas, Señor, cambiándolas, Señor Jesús. Viendo la necesidad, Señor, de acercarse a ti. Oh Dios de la gloria, obra, Señor, de una manera maravillosa, Señor Jesús, en cada vida. Bendice, Señor, una vez más te pido mi hogar y el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor Amén. Jesús. Gracias por estos momentos te damos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.